Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Realmente es un placer poder comenzar esta actividad desde la División de Derechos Humanos del Ministerio en el área de promoción sociocultural. Bien, para el pasado reciente como el lejano, este lugar es paradigmático, conventual. Muchos entraban y decían, ¿qué lugar es este? Otros lo conocían. Se educó Artigas en el Colegio San Bernardino bajo la influencia de los padres franciscanos, embuidos por la utopía de Tomás Moro, de las teorías del derecho y la dignidad del Dominico Suárez, español, que es base de los derechos humanos, el contrato social de Rousseau, base de las ideas republicanas, es decir, una sociedad de iguales. Eso estuvo presente en este espacio. Ya con Artigas, en la emancipación de la banda oriental, el virrey Elío expulsará a los franciscanos con la famosa frase «váyanse con sus amigos los matreros», esto que son los excluidos de distintos momentos de la historia. Para consolidarse entonces el pensamiento artiguista, que es el posicionamiento de una visión de sociedad donde los más infelices sean los más privilegiados. El pasado reciente en este convento fue refugio de quienes eran perseguidos y eran reprimidos por la dictadura, espacio de resistencia en el que emergían organizaciones y el fermento de nuevas miradas y de otras represiones, dominaciones y exclusiones que se reforzaban en el proyecto homogeneizador y reactivo a la libertad, al desarrollo social, equitativo y diverso, que la democracia pudo retomar a pesar del terrorismo de Estado que dejó consecuencias que vale la pena rescatar en este diálogo intergeneracional. Desde la visión de derechos humanos del Ministerio de Desarrollo Social, queremos promover una mirada integral, interseccional y transversal del enfoque de los derechos humanos ante un contexto global y regional reactivo a la emancipación y progresividad de derechos de personas y colectivos que no gozan de la plenitud de los mismos, siendo parte de una sociedad y Estado que se reconoce en compromisos y convicciones de defensa de los derechos humanos. Asimismo, queremos asumir, trastocar las externalidades de fragmentación y encierro identitario que puede afectar a los colectivos en la sociedad que lucha por un reconocimiento de derechos, que no logra distribución equitativa del Estado. Enfrentar entonces la falta de transversalidad con una política pública interinstitucional que en el desarrollo del territorio y la comunidad, como nos plantea Gonzalo Sibila como ministro y que ha convocado a pegar un giro de paradigma en este sentido, nos lleve a construir tanto un apoyo que implique de alguna manera construir una participación social y una transformación de la estructura del Estado en favor de los derechos. Para ello entonces, la memoria de lo que impactó y agudiza la dictadura en el desarrollo social como proyecto socioeconómico-cultural requiere que de alguna manera lo miremos desde estos 40 años de recuperación de la democracia, como prácticas que van ampliando reconocimiento de derechos que sin embargo tiene contradicciones, logros, retrocesos y déficits. Si efectivizar los derechos humanos de todas las personas y colectivos en el territorio y el hábitat supone una concepción de desarrollo social, esto implica entonces pensar desde el hoy qué prácticas conjuntas podemos hacer. Bien, le voy a dar la palabra ahora a la Negra Casablanca, secretaria de Derechos Humanos del pasado reciente de Presidencia, que conjuntamente fuimos pensando este espacio. Bueno, muchas gracias, Nelson. Agradecer obviamente al Ministerio de Desarrollo Social, a su ministro, el compañero Gonzalo Sibila, a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio. Me toca hablar a mí porque estamos hablando de pasado reciente, pero si me permiten también quiero agradecer que esté acá mi compañera secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, Colette Spinetti, con parte de su equipo. En esto de hablar 4 minutos, por algo soy periodista de radio, así que voy a intentarlo. Me preguntaba en todos estos días, todos los días hemos tenido una agenda brutal de actividades en donde lo único que hacemos, al menos desde nuestra secretaría, es abrir los oídos y aprender. Y acabamos de salir de una actividad que armó el Codicen, también como diálogo intergeneracional, porque no hay otra forma.
porque si queremos crear una política de estado de memoria, que es lo que el gobierno pretende, no hay otra forma, si no es desde la educación y la cultura, si no es desde lo intergeneracional, si no es de lo que tiene para aportar cada grupo, cada sector, que es mucho más amplio que el pasado reciente en materia de violación y de terrorismo de Estado. Hay una cita secreta entre las generaciones que fueron y la nuestra. Eso decía allá por 1940 el filósofo alemán Walter Benjamin. Una cita entre el pasado y el presente. Y también entre el pasado y el futuro. De este modo, de alguna forma, Benjamin lo que trataba o lo que sostenía es que no es irreversible que lo acontecido en el pasado, con toda su carga de deseos, de pasiones, pero también de violencias y de injusticias, permanezca desconocido para los más jóvenes. La invitación que hacemos nosotros desde la Secretaría, y creo por todo lo que han manifestado los diferentes compañeros ministros de todas las áreas y de todas las direcciones de derechos humanos, es a llevar adelante una pedagogía para la memoria, que de alguna manera debe servir para producir esa cita secreta de la que hablaba Benjamin, a tomarla como real en nuestras aulas, en nuestros grupos, en nuestros colectivos, en lo que hacemos cuando salimos de nuestro trabajo y nos juntamos con ese otro, en el lugar en donde estemos. Especialmente, obvio, en este mayo, mes de la memoria, pero creo que debe atravesar este mayo y continuar como una política pública. Alguien podría advertirnos que este movimiento, el que hace que camine, ha sido siempre el de la educación, que ha intentado mediar entre lo viejo y lo nuevo para apostar con mejores probabilidades a que el futuro sea un poquito más justo. Y estaría en lo cierto que diga eso. Sucede que lo acontecido en estos últimos 30 años puso de manifiesto la tremenda pobreza que se apodera de una sociedad cuando ésta se desentiende de sus muertos. Porque es otra forma de desentenderse de los vivos y de dejarlos más solos, casi como a la intemperie. Eso decía Benjamin. Y nosotros sabemos que tenemos un compromiso que es la construcción de una pedagogía de la memoria, pero sabemos que ese compromiso tiene que ver con el ver hoy cuáles son las injusticias que están ligadas también con aquel pasado reciente. Así que muchas gracias y gracias por invitarnos, Nelson, y es una alegría estar cerrando prácticamente el mes de mayo memoria con el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, Negra. Agradecer la lengua de señas, las intérpretes, que hoy realmente el esfuerzo para estar presentes es muy importante. Agradecer también a Nicolás Laza, que es el director de Desarrollo Social, como a Laura Vituré, que es la gerenta del área sociocultural. Bien, el compromiso con los derechos humanos implica de que Uruguay es uno de los países que ha ratificado muchas convenciones, porque cree realmente que eso es lo que da garantías. Y por tanto le vamos a dar la palabra aquí al coronel residente Pablo Ruiz, un amigo que realmente creo que vale mucho la pena que pueda compartir con nosotros. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches, frescas noches ya. Yo quería compartir un par de reflexiones, un poco construyendo sobre lo que acabáis de decir. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ministro, Nelson, secretaria. Tengo que decir la primera cosa, que cuando recibí la invitación me sorprendió un poco, ¿no? Porque no esperaba que el Ministerio de Desarrollo Social me invitase a este tipo de conversación. Y me encantó, y me encantó. Y voy a decir por qué ahora también.
Tú mencionabas, Nelson, a alguno de esos religiosos españoles de hace varios siglos. Y es muy interesante porque cuando uno mira el relato histórico que uno aprende en la escuela, ¿no? Siempre se va a las grandezas de los hitos, de las conquistas y los territorios donde nunca se ponía el sol y las batallas épicas y todo eso, pero muy pocas veces se va a hablar de esas personas que cuestionaron el poder dominante y que cuando no había derecho internacional, cuando no había derechos humanos, porque ni siquiera el concepto mismo no estaba todavía en la conversación, empezaron a hablar de esos temas, pero apelando a la humanidad, ¿no? A lo más profundo del ser humano, ¿no? Y cómo a partir de ahí empieza a construirse una serie de herramientas morales, discusiones también jurídicas en países, en muchos lugares, y vamos avanzando hasta que hace 75 años se aprueba esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que supuestamente cobija a 8.000 millones de personas hoy. Pero ya yendo mucho más para allá, y al tema que nos ocupa hoy, eso vuelve a dar un paso atrás brutal con la dictadura, ¿no? Con las dictaduras, porque aquí estamos hablando de la dictadura uruguaya, pero obviamente no es la única que nos aqueja, y en las cuales de repente todos esos derechos que tanto costó, ¿no? ir tejiendo, construyendo, justificando, articulando, de repente, de la noche a la mañana, se eliminan y se cometen todo tipo de atrocidades y salvajadas, ¿no? Con algún supuesto bien común que cada uno construye, ¿no? Y en particular la uruguaya pues fue una dictadura que dejó un saldo terrible en la sociedad, como suelen dejar las dictaduras, pero bueno, particularmente doloroso, algunos de los cuales todavía hoy, ¿no? Por algo tenemos una secretaria, no está del todo resuelto ni mucho menos. Y volviendo al tema del MIDES, y ahí vuelvo al cierro del ciclo, ahora llega un gobierno que apuesta por una reducción muy notable de la pobreza, ¿no? De la pobreza en todas sus dimensiones, y es un esfuerzo que va a requerir sin duda recursos financieros, pero sobre todo mucho trabajo conjunto por supuesto del MIDES, pero de educación, de salud, de economía, de todos los diferentes sectores de la sociedad, pero también de todos los grupos, ¿no? de las personas, digamos, LGTBI, de los grupos afrodescendientes, que tienen claramente muchas deudas sociales pendientes también, de las personas con discapacidad. Es decir, es un esfuerzo de toda la sociedad para ir hacia adelante. Pero si ese esfuerzo se queda en un esfuerzo meramente cuantitativo, ¿no? Económico y social, puede perder una dimensión muy importante que esta que estábamos hablando, ¿no? De profundamente humana, y que en parte es también construir una sociedad donde lo que ocurrió en la dictadura no ocurra nunca más. Y para eso justamente hace falta política de memoria, hacen falta conversaciones en muchos espacios, y hace falta que los jóvenes incorporen esa memoria como parte del acervo colectivo, no que la olviden. Yo, en mi país, contaba con mi colega Lois, que también compartimos nacionalidad, nunca fui en mi vida a ningún lado que me hablase de memoria, ni en primaria, ni en secundaria. Apenas estudiamos lo que pasó en la Guerra Civil y tuvimos la peor guerra civil del siglo XX en el mundo. Entonces, si no aprendemos de los errores de una sociedad, nos arriesgamos a repetirlos. Y por eso toda esta discusión sobre la memoria, toda esta discusión sobre la reconciliación, sobre la reparación, sobre la justicia, sobre la verdad, que para Naciones Unidas está reflejada en un montón de tratados internacionales, tiene un aterrizaje muy importante en cada uno de nosotros para poderlo incorporar como parte de ese futuro mejor. Y un futuro mejor es un futuro donde hay más oportunidades sociales y económicas, pero también un futuro en paz, aprendiendo de todos los errores que nuestra sociedad cometió en el pasado. Por eso ese tipo de discusiones son muy importantes, ojalá se den muchas más, y sigo diciendo que una de las cosas más alentadoras que uno ve en Uruguay es que cuando llega la marcha del silencio hay muchos jóvenes en la misma. Y ojalá se pueda alcanzar ese nivel de penetración, digamos, de la temática, de la memoria, muchos niveles, ¿no? Sea con una política o con lo que sea, secretaria, no sé, pero con algo que vaya generando ese espacio y que permita que ese desarrollo integral de la sociedad hacia el futuro sea siempre construyendo sobre el pasado y no ignorándolo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Gonzalo, te doy la palabra. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y gracias. Quiero felicitar en primer lugar todo el trabajo que se viene desarrollando durante este mes.
ni que hablar por la Secretaría, la Negra con toda su fuerza y su compromiso con un tema en el que siempre ha estado comprometida. También por nuestra Dirección de Derechos Humanos dentro del Ministerio, gracias Nelson por generar este espacio y tantas conversaciones que generás cotidianamente. Y por muchos otros ámbitos del Estado y de la sociedad, ¿no? Ya la veo a Colette. Gracias a todas y a todos porque de verdad culminar este mes con tantos hitos, con tantos momentos importantes, fuertes, que nos conmueven, que nos vuelven a llevar a una reflexión profunda sobre el pasado y sobre el presente, en este diálogo entre generaciones del que hablaba la Negra, es algo que motiva a seguir. Y que esta actividad hoy, esta reunión, este encuentro se dé en este lugar, para mí tiene un significado muy, muy hondo. Lo tiene para nosotros, lo tiene para mí personalmente, lo quiero decir. Este espacio ha sido un espacio de refugio, de cobijo para muchísima gente, un espacio de resistencia, un espacio de solidaridad, un espacio de encuentro entre diversos y diversas, y ha sido un espacio también en el que se ha formado una generación, más de una generación, de educadores populares. Pensaba ahora en la importancia de la clave de la educación popular para los derechos humanos, para la vigencia de los derechos humanos, y nosotros que estamos intentando, como tantas y tantos, recuperar una clave comunitaria para leer la vigencia plena de los derechos de las personas y el proyecto de sociedad que queremos construir. Necesitamos también recuperar esa perspectiva de la educación popular, que a veces queda un poco lejos, incluso en algunos discursos institucionales, ¿no? Entonces, haciendo un poquito o intentando hacer un poquito de honor al lugar en el que estamos, se me ocurre que es un buen momento para reflexionar sobre cómo dialogan estos temas de la memoria con el presente, ¿no? Algo que todos los compañeros traían recién. Y creo que ahí cabe una gran pregunta que seguramente nos hemos hecho muchas veces, que es cuánto daño sigue haciendo la falta de justicia, la falta de verdad, la falta de memoria. ¿Cuánto daño se sigue perpetuando hoy, ¿no? Cuando se habla del pasado, a veces se nos invita un poco a perder la perspectiva de lo que sigue sucediendo en relación a aquel pasado, ¿no? El pasado no es algo estático, no es algo que sucedió y estamos viendo cómo lo rememoramos solamente, sino que es algo que sigue sucediendo cuando no hay justicia, cuando no hay verdad, cuando no hay memoria. Y pensando en clave de desarrollo social, la fragmentación social, la brutal fragmentación social que tiene el Uruguay, también hunde sus raíces en un proyecto ideológico, político y económico que llevó adelante el terrorismo de Estado durante la época oscura de la dictadura. Y me parece que eso no lo podemos perder de vista, porque aquel daño siguió produciendo daños. La desconfianza, el miedo, la estigmatización también de la acción colectiva, ¿no? Todo lo colectivo bajo sospecha, todo lo colectivo como algo que en todo caso puede importunar o puede incluso llevar a las personas al riesgo, al peligro, es algo que todavía sigue haciendo estragos en la sociedad uruguaya. Entonces, en esta mirada de la memoria, los derechos humanos y el desarrollo social, me acordaba de Perico Pérez Aguirre, la veo ahí a Mari, que siempre está también recordándolo como tantos amigos de Peri, y de su concepción de los derechos humanos, una concepción de la que tanto aprendimos, ¿no? Él ponía sobre la mesa algo que muchos colectivos que están acá, y personas que están acá, veo muchas caras conocidas también, siempre ponen arriba de la mesa, que es la negación de la condición humana, ¿no? La violación de los derechos humanos es el desconocimiento de la persona, es el desconocimiento no solamente de una serie de cosas que están consagradas en una ley y que pueden ir revisándose a lo largo del tiempo, sino que es el desconocimiento de la dignidad de las personas. Y Perico decía, a veces aprendemos a relacionarnos con algunos seres humanos como no personas, ¿no? Se desconoce su identidad, se desconoce su dignidad, se desconocen sus derechos, y eso en definitiva es la vulneración de los derechos humanos. Y bueno, el terrorismo de Estado es la expresión más extrema
de esa negación de la condición humana, ¿no? Cuando alguien puede ser sujeto de tortura, de encierro arbitrario, de violación, de degradación, de humillación, por ser parte de una causa, por ser sospechoso, por ser marcado por su identidad. Cuando eso sucede, lo que hay es un profundo desconocimiento de la condición humana de esa persona, de su condición de persona. Y creo que hoy, estando acá en este lugar y recorriendo esta historia, si algo está bueno poner en el centro, es la necesidad de construir una sociedad donde la dignidad de cada persona sea el eje que nos permita construir el presente y el futuro. Si no ponemos en el centro la dignidad, todo lo demás no puede ser realizado, ¿no? Entonces, en esa clave, felicitar por todas estas actividades, encuentros y diálogos e invitarnos a mirar siempre lo que vamos viviendo como sociedad desde esa perspectiva que interpela en lo más profundo las injusticias estructurales que sigue teniendo hoy nuestro país. Gracias. Bien, muchas gracias, Gonzalo. El párroco de acá me decía que se hagan 1000 reuniones de estas y tal disposición, pero no cuando juegue Peñarol, increíble. Pero bueno, la metodología muy rápida, ahora yo le voy a pedir, por la forma en la que se está grabando, van a tener que ir pasando algunas de las personas, recuerden, 5 minutos, porque eso va a ayudar para que después podamos dialogar, ¿no? Entonces, le quiero pedir primero a Diego Sempol, que pueda decir, después Marcelo, después Nicolás Guigú, la compañera del PICNT, 5 minutos. Ahí van a hablar otras personas que están, por razones de gripe y cosas, no pudieron llegar, unas compañeras, y por tanto eso. Diego. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Nelson, por la invitación. Yo estuve pensando un poco qué podría decir en 5 minutos. Lo primero que se me ocurre es esto. La disputa que siempre cuando hablamos de derechos humanos parece que todos estamos de acuerdo con la palabra derechos y no estamos tan de acuerdo con la palabra humanos. ¿Esto a qué se refiere? Que la contingencia de qué significa ser humano ha variado sustantivamente en el tiempo y ha generado que incluso el propio discurso de derechos humanos en algunos momentos históricos fuera excluyente de ciertas realidades y de ciertas desigualdades. Si uno hace un poco de historia, uno puede pensar cómo en los 80 derechos humanos estuvo muy ligado a las reivindicaciones por los abusos, la violencia brutal que generó el terrorismo de Estado y solo a esta cuestión. Y cómo después de los 90 esto fue explotando y fue de alguna forma integrando una diversidad de agendas muy importantes. Serpag, por ejemplo, es un ejemplo emblemático de esto, ¿no? Cómo empezó a trabajar la cuestión de las cárceles, empezó a incluir una cantidad de asuntos en la dimensión de lo que es los derechos humanos y lo vemos en el último escenario que fue en el 2018, la ley integral para personas trans, como familiares, Crisol, una cantidad de organizaciones de derechos humanos participaron activamente de este proyecto. Entonces, a mí me parece muy interesante esto, porque por algún lado nos permite pensar qué cosa, cómo todos crecemos como colectivos, cómo se pueden construir puentes de diálogo, cómo se pueden pensar construcciones conjuntas de agenda de trabajo y a su vez instalar también la pregunta de quién no está hoy todavía incluido dentro del barco. Que esa para mí es la pregunta que nosotros siempre tenemos que hacernos cuando trabajamos con el paradigma de derechos humanos. No todos tenemos las mismas condiciones de audibilidad, no todos tenemos la misma chance de poder incidir en el debate público. Entonces la pregunta tiene que ser una pregunta testigo, permanente, recurrente, para de alguna forma tratar de no repetir esta lógica de exclusión en el proceso de inclusión. Esto no quiere decir no marcar énfasis, esto no quiere decir marcar relevancias, pero de alguna forma siempre tener claro las decisiones que tomamos en los procesos de articulación de pensar eso. A mí se me ocurre que con toda esta gente que está acá, o sea que se pueden hacer muchas cosas. Perdimos 5 años, literalmente 5 años, en lo que fue la construcción de la agenda de la diversidad sexual. En mi caso, yo trabajo esa agenda muy específicamente, y la verdad que no solo fue un desmantelamiento de una cantidad de políticas públicas, sino que en realidad fue un retroceso en los debates públicos sobre eso. Se naturalizaron una cantidad de discursos de odio que hasta este momento no eran tolerados y básicamente uno puede encontrar en las redes sociales la mezcla de estos discursos de odio de una forma recurrente y muy, muy virulenta. Aumentó la violencia social hacia la diversidad sexual, esto también es notorio como hacia otros colectivos. Entonces me parece que en estos 5 años que vienen
está bueno reconstruir la agenda e ir por más. Tenemos que de alguna forma garantizar efectivamente los derechos de todas, todos y todes. Y esto va a implicar necesariamente el involucramiento del movimiento social en la construcción de una agenda de trabajo y una lógica comunitaria que nos permita aunar esfuerzos y avanzar contra un adversario que se está organizando en forma muy eficaz y que además tiene muchos más recursos que nosotros. O sea que me parece que los desafíos que vienen son enormes y entonces en esta batalla, como les gusta decir a ellos, cultural, nosotros tenemos que de alguna forma construir una agenda de trabajo potente, eficaz, que nos permita de alguna forma aprovechar estos 5 años de la mejor manera. Muchas gracias. Nos estamos preparando con esto para el Consejo de Diversidad, el 3, y esto es importante, ¿no? Lo hablábamos con Karina, lo hablábamos con varias compañeras y compañeros de la diversidad, la importancia de dialogar con todos los actores. Le pido a la compañera del PIT-CNT. Sí, te pido disculpas, me olvidé de tu nombre. Bien, unos minutitos de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. ¿Están presentes? Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada les mando un saludo de parte de Fernanda Aguirre, que es la compañera que en realidad tendría que estar acá, pero que por un tema de salud bastante serio que no se pudo recuperar. En este momento no puede acompañarnos, pero le pareció y nos parece a toda la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT que es fundamental estar presente en esta instancia. Y bueno, con respecto al tema de memoria, sobre todo, porque nosotros trabajamos mucho el tema de justicia porque llevamos las causas penales contra los represores, pero el tema de memoria está muy vinculado justamente, que parece que la memoria fuera algo que tiene que ver exclusivamente con el pasado, y la memoria tiene un diálogo constante, y miro acá a algunas compañeras y compañeros que están presentes, con el pasado y con el presente, con lo que nos pasa hoy, ¿sí? Y desde el PIT-CNT, como trabajadores y trabajadoras, sabemos perfectamente lo que fue la persecución. Creo que todos los que estamos acá, ¿no? O sea, de alguna manera, como trabajadores y trabajadoras, como estudiantes, como parte de la sociedad uruguaya, sabemos lo que fue la persecución y las consecuencias que eso tuvo en la vida de las personas más allá de las víctimas directas, ¿sí? Porque ir al liceo implicaba que tenías que hacer fila. Yo personalmente, por ejemplo, presencié compañeros que porque les tocaba el cuello el pelo, les tocaba el cuello de la camisa, los metían para dentro de la dirección y los pelaban, les hacían corte militar. Y les estoy hablando acá en el Liceo 32, ahí en Cordón, lo presencié en el año 82. O sea, estábamos bastante cerca de salir de la dictadura. Y también el tema de las reuniones, o sea, algo que tenía consecuencias en todas las personas, las reuniones entre gente que quisiera organizar algo, incluso hay comunicados en el año 80, comunicados por parte de los militares de que cualquier reunión que se fuera a realizar requería tener permiso de 10 días previos a la reunión y se tenía que saber exactamente para qué era. Las consecuencias que tenía también para los niños y adolescentes que tenían familiares presos, y eso también era el tema de los cumpleaños, por ejemplo, no se podían hacer cumpleaños con mucha gente, los cumpleaños de niños eran, yo recuerdo mis cumpleaños éramos 5, 6, no más, y si te juntabas con más gente era todo un problema, o sea, entonces creo que las consecuencias que tuvo y sigue teniendo hoy, porque por ejemplo, pensando en cuestiones que uno las veía como algo del pasado, que volvieron a pasar ahora, la persecución a los docentes, a los profesores, lo que pasó en San José, que suspendieron profesores por apoyar la causa, por sacarse una foto apoyando una causa que era totalmente inofensiva, digamos, no estaban haciendo nada, tenían la libertad de hacerlo.
lo que pasó con San José, lo que pasó en el Diaba, con los chiquilines del Diaba, con el salón gremial, o sea, esas cosas que parecía que ya las teníamos resueltas, que eran cosas que ya no iban a pasar más, volvieron a pasar y nos pasaron por arriba, o sea, hubo una resistencia, pero fue una embestida muy fuerte. Entonces, eso implica que la memoria dialoga todo el tiempo, estamos todo el tiempo en un ir y venir, y nosotros para el trabajo de memoria, por ejemplo, usamos mucho algunas muestras fotográficas, hacemos charlas, y a raíz de eso han surgido causas hoy, en estos tiempos, que tienen que ver con causas de delitos de lesa humanidad que se cometieron en dictadura, como fue la causa que surgió en el departamento de San José por parte de los integrantes que eran integrantes del Partido Comunista, que fueron detenidos en el batallón de San José, estuvieron presos 4 años, fueron torturados, y todo eso se sabía en el pueblo, y no pasaba nada. Y había quedado completamente impune, y a raíz de todo un trabajo de la Intersocial de San José, que fue impresionante el trabajo, la importancia de lo colectivo, fue que se pudo armar una causa y fue procesado uno de los represores. Entonces me parece que el trabajo en memoria es fundamental y bueno, vamos a seguir trabajando en eso y estamos abiertos a trabajar con todas las organizaciones que así lo quieran hacer. Y como decías, esa institucionalidad de impunidad que permanece en las estructuras del Estado, que debemos cambiar presente. Nicolás Guigú, luego Gabriela Piñataro. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias Nelson por la invitación y muy emocionado, sobre todo por la cita de la compañera de Walter Benjamin. Me lleva, justamente esa cita la usé mucho en un trabajo que hice sobre San Javier, mi tesis doctoral. Ustedes saben que la colonia de San Javier fue uno de los focos más reprimidos durante la dictadura cívico-militar, así que quería leerles otra frase de Walter Benjamin que me parece bien interesante en Tesis y Filosofía de la Historia. Dice lo siguiente: el cronista que narra los acontecimientos sin distinguir entre los grandes y los pequeños da cuenta de una verdad, que nada de lo que una vez haya acontecido ha de darse por perdido para la historia. Por cierto que solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Cada uno de los instantes vividos se convierte en una citación a la orden del día, pero precisamente del día final. Esta es una tesis de Walter Benjamin, de tesis de la filosofía de la historia, y creo que tiene que ver también con una visión de la memoria que yo en algún momento critiqué mucho, de la pérdida y rescate de la memoria, como si la memoria fuera un bien, ¿sí? Como si hubiera sujetos de conciencia que se olvidan o se acuerdan. Claro, y lo que decíamos varios, decíamos, no, había mucha gente que sabía lo que estaba pasando en términos conscientes, como acaba de hablar la compañera en el caso de San José, pero también hay otras dimensiones simbólicas, sociales, individuales, colectivas, que hacen que la gente sepa de otras maneras lo que está pasando. Hay estudios sobre la ESMA en relación a eso, lo que se llama conocimiento social implícito, y cómo de alguna forma hay ciertas maneras dóciles de colaborar con el terrorismo de Estado, por así decirlo. Entonces, esa cita secreta de la que hablaba la compañera intergeneracional que está pasando ahora, creo que nos tiene que ayudar. A ver, por una parte necesitamos rituales colectivos. Yo creo que, por ejemplo, la marcha del 20 de mayo es un gran ritual colectivo que es necesario, que es terapéutico, que es reivindicativo y demás, pero a veces se corre el riesgo de cosificar el pasado, ¿sí? Entonces los rituales, que son necesarios, son colectivos, los generamos como comunidad, también podrían colaborar a ayudarnos a desarrollar nuevas prácticas políticas y reivindicativas, ¿sí? Y cierro porque Nelson ya me hizo parte, me tengo que ir a otro lugar. Pero bien, esa sería una memoria activa,
una memoria que sería nutriente de prácticas políticas, sociales y culturales, y que creo que esta forma de encuentros intergeneracionales ayuda mucho a pensar esas prácticas, a pensar esas resistencias y esas proyecciones a futuro. Gracias. Gracias, Nicolás. Les pedíamos a Diego y a Nicolás desde la UDELAR, ¿no es cierto? Como el PCNT, le pido a Gabriela Piñataro para ver la diversidad de temas que están ligados aquí. Gracias, Nelson. Bueno, buenas noches. Siempre una invitación de Nelson te desafía. Y cuando me convocó, en primer lugar me desafió porque hace ya 30 y pico de años que este fue mi primer lugar de trabajo, particularmente procurando integrar la perspectiva del ambiente y el desarrollo. Tenía apenas unos 20 años y fue desafiante empezar a trabajar acá y aprender muchísimo incluso de la propia institución y de los conventuales, ¿no? Y en segundo lugar era esto, plantearme qué podía aportar desde el desarrollo social, la memoria y los derechos, desde esta mirada, de la mirada del ambiente. Y claramente me llevaste para atrás en el tiempo en lo que fue para nosotros, en primer lugar, tener en cuenta que por aquellos años no había una institucionalidad que pusiera en agenda la temática ambiental, que claramente era una temática que se instalaba a partir de la sociedad civil, a partir de distintos colectivos, y me vienen a la mente grupos que eran amigos de los árboles, sociedad de conservación del medio ambiente, que tenían una gran vocación y no necesariamente una formación académica, pero tenían una gran trayectoria y un gran conocimiento de las problemáticas y también desde lo social. Y de la mano de eso, mientras trabajábamos y nos juntábamos, se construye un movimiento que fue la red uruguaya de ONGs ambientalistas, motivado por algunos hitos y una necesidad de poner en agenda esta temática. Y en particular, una de las cosas que se defendieron por aquellos tiempos, hoy en día nos parece que está más que asumido que uno es un defensor del ambiente y que defiende la naturaleza, que una va a defender el cuidado de los recursos, el cuidado de la biodiversidad, y fue una verdadera remada, una verdadera construcción de un discurso, de un comunicar, de un dialogar con otros sectores, nada menos que por la defensa de los humedales del este. Porque en el año 79, en plena dictadura, se saca una resolución que declaraba de interés nacional la desecación de los bañados. Y se crea lo que ustedes deben conocer, quizá el canal Andreoni y toda esa transformación ingenieril para el desarrollo, un concepto de desarrollo que era productivista y que no necesariamente pensaba en ese otro concepto de desarrollo sostenible y de generaciones futuras, que hoy lo tenemos mucho más incorporado, pero que igual seguimos peleando por un montón de elementos que diariamente nos van contraponiendo el desarrollo que mira en la producción válida, pero desde la sostenibilidad. Y fue desde la sociedad civil que se hizo esa transformación y que de una mirada de un bañado en una zona de lagunas, de la laguna Merín, que implicaba, desecarlo implicaba la pérdida de la biodiversidad, la pérdida ecosistémica y también un daño sobre la zona de playas y por lo tanto desde el punto de vista económico y turístico, fue una construcción desde la ciudadanía y un diálogo confrontado con el Estado hasta que, bueno, se logra que el Estado, acompañado por algunas agencias, como en este caso era el PNUD, recuerdo, se crea el programa Provides. Y ahí uno puede decir, bueno, el diálogo de la mano también de la creación de un ministerio, pero ya nos estamos yendo más en el tiempo. Es decir, la temática de el ambiente y los derechos, que hoy en día hablamos del ambiente como el ambiente sano como un derecho humano, ha sido claramente un trabajo de hormiga y de trayectoria. En nuestro caso, desde la sociedad civil,
pero bueno, muy de la mano de ir revirtiendo discursos y revirtiendo también con trabajo científico atrás. Nada, quería traer al lugar Muchas gracias, Gabriela. La idea era un poco esto. Bien. Le voy a pedir primero a Karina Pankiewicz. Vamos a ir como intercalando sus 5 minutos. Sí. Hola, buenas noches a todos y todes. Primero quiero agradecerle a Nelson por la invitación a Derechos Humanos del MIDES, al Ministerio, exactamente, bueno, a todas las personas que integran. Como sociedad civil, como presidenta de ATRU, Asociación Trans del Uruguay, y como mujer que vivió el tema de la dictadura, he tomado de todas las personas que estuvieron hablando, fui sacando un poquito de cada cosa. Soy hija de rusos, viví en San Javier, y ahí me acuerdo que en aquellos años, en el año 76, que fue uno de los más heavies, daban vuelta a las parvas, donde se daban parvas de como esa puerta, y pensaban que los tupamaros o los sediciosos, como se les llamaban, estaban escondidos allá adentro. Y Mamushka, mi abuela, que me decía, Mañuño, que me fuera de ahí, porque yo veía a los militares que andaban ahí, pero no entendía lo que estaban haciendo. Eso fue con 12 años. A los 13 años me vine de mi país, de Río Negro, de Fray Bento, y llegué a Montevideo. 13 años en el año 1975, pero en el año 1976 fue, creo, uno de los peores años, fue una de las primeras muertes, los primeros velatorios de las personas que mataron, y que muy poquitos pudieron ir por el miedo a ser apresados cuando le estaban dando un entierro digno a ese desaparecido que enterraban en ese día. Y a nosotras, como decían también, cómo nos atravesó porque vivíamos en las calles, no nos alquilaban piezas en las pensiones porque tenían miedo los encargados, que todas las noches venían los milicos, golpeaban las puertas y tiraban las puertas abajo y veían, son trans, las llevamos. Y nos llevaban y nos preguntaban, ¿dónde están las tatuceras de los tupamaros? Y yo me acuerdo que iba a cumplir 14 años, y yo le decía, pero yo no sé de qué me estás hablando. O sea, no teníamos la posibilidad de pensar, porque era un adolescente, un niño, una niña, y estábamos luchando nuestra propia lucha. Y si bien entiendo y me solidarizo con los compañeros, los familiares de desaparecidos, porque luchamos esa lucha por ser diferentes, ellos por luchar por un país democrático, salir de una dictadura, y nosotras luchábamos por conseguir estos derechos que hoy las nuevas generaciones tienen, gracias a estas mujeres viejas que pudimos poner el cuerpo, muchas pudimos poner, y perdimos compañeras, porque incluso tenemos un caso de una compañera que fue matada cerca del aeropuerto, donde estaba la aviación naval, y el cuerpo de ella nunca apareció ni nunca supimos quién la había matado a la espinada Chichita. Y como eso, tantas cosas, no podíamos, me acuerdo que yo vivía en la Plaza Independencia porque no tenía dónde vivir, dormía en un banco, y una noche con la finadita Lady y la finada Mariela, que cumplía años, dijimos, vamos a comprar una tortita, y Lady tenía un grabadorcito chiquito, y vámonos al templo inglés y ahí nos festejamos un ratito el cumpleaños de ella. A los 15 minutos de estar ahí vemos que aparecen los de la aduana y nos agarran la torta, tiran la torta al mar, tiran el grabador, nos atan una piola en la cintura y nos tiraban de arriba de ahí, que es como un circuito redondito de cemento, al agua, y nos decían, si te desatás antes de que llegues, te dejamos ir. Pero cuando estábamos por desatarnos no nos podíamos desatar porque estábamos nadando, si no nos ahogábamos. Y así nos tuvieron como 2 o 3 veces hasta que nos llevaron después presa a un lugar ahí de la prefectura, y así mojadas como estábamos, nos tuvieron presas hasta el otro día. 14 años teníamos. Entonces digo, ¿cómo nos atravesó también eso? Y hoy por hoy digo, lo importante que es a veces cuando decimos derechos humanos, es para todos. Me alegra hoy haber recibido un mensaje de la OEA, donde se ratificó que se va a contemplar a las vejeces, y también dentro de las vejeces están
personas trans, las identidades trans y la orientación de sexo, la orientación sexual, y también los discapacitados, que en el 2015 se había adaptado, pero en el 2017 se ratificó, y Uruguay es uno de los países que hoy ha ratificado eso, porque gracias a todas esas personas viejas o mayores, como nos dicen, es que está esta historia, es que dimos vida, es que dimos lucha, y que hoy muchas de las nuevas generaciones tienen estos derechos porque nosotros los construimos. O sea que lo único que deseo que no pasen 30 años para que la margarita esté completa y no le falte ningún pétalo. Muchas gracias. Gracias, Karina. En esta lógica, hoy con Colette reunía a todos los ministerios para pensar el enfoque de derechos humanos en presidencia, y es con las voces de los colectivos, ¿sí? Le voy a pedir ahora al tema infancia, ¿tá? A Juan Pablo y a Paula, porque el tema infancia, el informe de Juan Pablo Terra en los 80 mostraba que estaba en pobreza, ¿no?, la infancia y la adolescencia. Hoy sigue estando en pobreza, la democracia no ha podido resolver esta situación. Poder hablar desde el ayer y el hoy, les pido a los dos que se acerquen. Jaime Saavedra del INISA iba a venir como Migliorata para hablar sobre la institucionalización de la violencia, del encierro, pero no han podido. Le doy la palabra unos minutos a Juan Pablo y después a Paula, ¿sí? Bueno, gracias a Nelson. Para mí, y por suerte, que tengo a Paula acá al lado, cuando uno llega a los 78, se olvida de los nombres, se olvida de algunas cosas y a veces de algunas palabras. Pero yo voy a decir que en el momento que llegaron los primeros días de la dictadura, yo estaba casado, tenía 2 hijos chiquitos y la pregunta que nos hacíamos con mi mujer es: ¿cómo vivirán estos chiquilines viendo los camiones del ejército pasar? Es una pregunta inconducente, pero de alguna manera la memoria me sigue pensando. Los hijos crecieron, hoy tienen hijos, etc. Por suerte también mi vida transcurrió entre la medicina y la educación, entre la docencia como adscripto, la docencia como profesor en secundaria y en la facultad, y sobre todo porque viví una infancia en el movimiento Scout. Parece una pavada, pero era una experiencia para los niños, jóvenes y adolescentes. Yo entré a los 14 años en los Scout. Los Scout me permitieron vivir una vida en libertad, resolver muchas cosas junto con otros, la patrulla, el equipo, etc. Y después desarrollar toda una actividad con una asociación juvenil, eran los Scouts Católicos, en la cual tenía responsabilidades. Responsabilidades que en los momentos de dictadura, en los momentos en esos tiempos, tener un cura como el padre Ponce de capellán ya era un pecado mortal, y un control más continuo con esta asociación civil. Y no creo que sea la única asociación que tuvo todo ese control que teníamos en nuestras publicaciones, en los cursos de formación que se daban y en la actividad que desarrollábamos.
Esa actividad que también quiero recalcar para decir por qué hoy en día seguimos, pienso que va o iba en su momento y sigue siendo la educación para la vida, no la educación solamente para luego cómo trabajar y conseguir un trabajo, sino la educación para la vida y la educación en libertad. Lo que nos pasaba a nosotros seguramente también le pasaba a otros. Al término de la dictadura, junto con el CLAE, UNICEF, se hizo una búsqueda de todas las instituciones que trabajaban con infancia y después de unos meses de trabajo se llegó a censar y reunir a 100 instituciones de este tipo, que tenían las mismas limitaciones que teníamos en los Scouts y en otras instituciones. Bueno, por suerte tengo a Paula aquí al lado que va a poder seguir con la historia. Paula Baliato. Bueno, buenas noches, muchas gracias por, Gracias, Juan Pablo. Gracias por la invitación y nada, en esto de poder traer la situación de las infancias y las adolescencias en un diálogo de pasado y presente con la invitación que me hacía Nelson. La primera cuestión que me surgió y también como para reflexionar es que los niños y adolescentes son reconocidos como sujetos de derechos recién en 1989, o sea que es postdictadura y es en Uruguay es con la recuperación democrática es que este sector entra a la condición de ciudadanos, ¿no? Internacionalmente. En Uruguay nos va a llevar un poquito, bastante más, porque Uruguay ratificó la convención en 1990 y pasó 14 años, en el 2004 recién adecúa su legislación interna que era el Código del Menor, para tener el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, si bien los niños y los adolescentes siempre son nuevos, por suerte siempre son nuevos, la democracia es bastante nueva para nuestras infancias y adolescencias y nuestros niños son bastante nuevos para la democracia. Sin embargo, la democracia, con toda esa novedad, no los ha recibido bien y no los sigue recibiendo bien, ¿no? La democracia los trata muy mal a este sector de la población. Entonces, bueno, hay una afectación que es del presente, de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que todos manejamos, pero que, ¿no? Los temas de pobreza, ¿no? 220.000, en los pocos niños que tenemos, además, 220.000 niños en situación de pobreza multidimensional, 230.000 niños en situación de pobreza económica, las situaciones de violencia, que también son por todos conocidas, actual, ¿no? De violencia sexual, de violencia intrafamiliar, pero también de violencia institucional. Entonces, el Estado uruguayo en democracia, hasta el día de hoy, y desde la recuperación democrática hasta acá, ejerce mucha violencia contra las personas más débiles y, en este caso, con menos voz. Y bueno, los temas de violencia institucional son temas que todavía tenemos. Hace unos días compartimos con varios de acá en una actividad también por la memoria, Infancias en Dictadura, que se empieza a visibilizar, ¿no? Y allí lo organizaba, bueno, la gente de Memoria en Libertad, quienes fueron niños durante la dictadura y tuvieron a sus padres y madres privados de libertad, bueno, o también desaparecidos y muertos. Y bueno, y ahí yo veía también un lazo, ¿no? un nexo con lo que es la situación actual de las infancias y adolescencias con padres y madres privados de libertad. No paramos de mandar gente presa, tenemos un montón de gente presa, tenemos 16.000 personas privadas de libertad y tenemos, bueno, al menos 16.000 niños o más, ¿no? con sus familiares presos que pasan al día de hoy, cada vez que van
a las visitas, sufren una violencia institucional que quizá tenga bastante punto de contacto con aquella violencia institucional que recibían aquellos niños y niñas cuando iban a visitar a sus padres y a sus madres a las cárceles, ¿no? Entonces, nada, hay un ejercicio, en este ejercicio de memoria, que creo que también es muy como fructífero y potente para poder pensar la situación de las infancias hoy y cómo podemos hacer para que nuestra democracia se ponga un poco más a la altura de nuestros niños y niñas. Y esa violencia que permanece poderla tocar. Muchas gracias. Le pido a Lilian Toledo y a Olguita que pasen. Vamos a tener algunas voces más y después vamos a trabajar en los subgrupos, digamos, porque la idea era tener distintas referencias a los que les había pedido. Nos quedan 4 o 5 colectivos. Bien. Se presentan desde dónde hablan. Olguita. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Olguita Celestino. Represento al grupo Volver a mi Barrio, que fuimos los desalojados de Cuareim y Ancina en los años 78 y 79. Nosotros como organización, primero somos afro, la mayoría, seguimos viviendo en la periferia de Montevideo, debido a parte de la historia acontecida en aquellos años, ¿no? En esta historia reciente, donde invisibilizó muchísimos hechos, especialmente los que no fueron armados. Ellos fueron revelados cuando nosotros empezamos a decir en voz alta qué fueron las cosas, a pesar de que muchos grupos afro también ya venían trabajando. No es de ahora toda esta lucha. Esta lucha viene siendo muy problemática en todos los sistemas hace muchísimos años. En los años 60 empezó sigilosamente, en los años 70 se afirmó y se empezó a efectivizar entre los años 73 y 85, como muchos de ustedes están enterados. Los grupos afro siempre estuvieron relegados, igual que muchas agrupaciones y organizaciones civiles, como lo son hoy, hasta el día de hoy. Hay muchas organizaciones que ni siquiera son reconocidas por el Estado. Muchas leyes que fueron manejadas a su antojo y fueron desechadas también. Nosotros, los desalojados, estamos luchando por una vida mejor, en un reclamo físico y mental y espiritual también, porque hay que hablar que también nosotros traemos cultura en ello. Cultura que no se quiere reconocer y lo han reconocido solamente en la parte artística y turística, la parte conveniente, económica. Nosotros seguimos viviendo en la pobreza, hay muchos niños también pobres, de baja cultura, que están recuperándose, hay nuevas voces. Y yo estoy orgullosa de eso, de esas nuevas voces que vienen y que están escuchando boca a boca en las voces de los titulares y están repitiendo y sonorizando y uniendo y entrelazando todo lo que es cuidado hacia el ser humano. Eso es muy importante. Y no solamente que salga de mi comunidad, sino de todos. Esto que... Arriba. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Esta reunión que está sucediendo acá es importantísima, porque no nos hace el ombligo del mundo a ninguno en particular, sino a todos. La sociedad uruguaya toda, desde Montevideo a Artigas, desde el este al oeste, tiene que saber lo que pasó, no solamente en Montevideo, sino en cada rincón de cada ciudad, de cada departamento de este lugar. Nosotros no sabemos lo que pasaba en Artigas en aquellos años, ni las personas del interior saben lo que pasaba, ni siquiera sabían lo que era un conventillo. ¿Por qué existimos tantos afro haciendo todavía tareas domésticas y no siendo reconocidos, ni pagos como debe de ser? La sociedad uruguaya en esa parte no ha crecido como corresponde,
somos muy cínicos todavía en no reconocer el racismo, la xenofobia. Un grupo de afros y de judíos en aquellos momentos, decime la reunión de Durban. En Durban, yo soy muy orgullosa de decirlo, fue donde se pudo decir en voz alta no al racismo, no a la xenofobia, no a ningún tipo de discriminación en este país y en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Olguita. Vamos a seguir. Lilian. Vamos a respirar un segundito, a darle espacio. Entregaste el corazón. Bueno, yo tengo varios oficios como muchos de ustedes. Uno transita por la psicología social, soy operadora en psicología social, mujer en varias de sus expresiones y además escribo poesía. Y cuando me invitó Nelson, bueno, las dos cuerdas empezaron a resonar, así que simplemente voy a acercar algunas hilachas de eso, que son preguntas, que a veces tienen la forma de una frase un poquito más racional y otras veces son una poesía. Y voy a empezar por eso, resonando con Laura a partir de Laura. Y finalmente, ¿quiénes han sido, son, serán los ganadores? Quienes cultivan, cuidan, limpian, amasan, construyen, tejen, amamantan, sufren, escasean, desean sin rumbo y no llegan jamás a ahorrar, viajar, masajearse, oler la sombra, acariciar el olvido. O aquellos, aquellas, quienes cercenan tiempos de ocio o festejo, cultivan rumores y envidias, y explotan, explotan, explotan las horas de caricia y creación y vida de otros. ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes? No alcanzo, mi vida, a despejar la duda. Dime quiénes han sido, son, serán los ganadores. Cansada la pregunta, no encuentra un umbral donde calmarse. Para mí es la expresión, para mí ustedes la van a deshilachar, pero para mí es la expresión de la tarea que tenemos entre manos todavía, pendiente, y que se está abordando en este momento, preciosamente diverso. Y lo que yo pude pensar desde el orden del oficio de operadora en psicología social, trabajo como todos ustedes con gente todo el tiempo, entre los vínculos, tramitando o no, acompañando o no, tensiones, conflictos. Y lo que creo que tenemos pendiente y haciendo tensión hoy, lo voy a formular bien sencillo y creo que se resuelve además bien bonito y barato. Las heridas y cicatrices que están aún hoy entre nosotros, incluso aquí, lo que no pudo ser dicho aún por ausencias, por angustias, por temor, por estar suprimido para poder sobrevivir. Lo que no pudo ser pensado por implicancia directa, por lo siniestro, por falta de información. Lo que no pudo ser imaginado por lo mismo que hace que no podamos imaginar nuestra propia muerte, por lo siniestro. Lo que no pudo ser aún cuerpeado, me refiero a las despedidas, a los abrazos, a los llantos y las risas pendientes. Todo esto tramita aún hoy entre nuestros vínculos haciendo nudos y la única manera, creo, que he encontrado es muy parecida a esta.
alojarlos, entramarlos, encontrarse y conversar, conversar, conversar. Lilian, realmente muchas gracias. Marcelo, vamos a intentar cerrar con 2 o 3 testimonios más que tenemos, digamos, ¿no? G83, el tema de las religiones y el tema migración, y después poder dialogar, porque la idea quedamos que hasta 8:30, ¿sí? Bueno, buenas noches. Se fue largo. Mucha gente. Bueno, nada, pensaba cuando Nelson invitaba a la actividad de dónde hablar, porque yo nací en el 80, así que en media dictadura no puedo hablar de algo, de un momento que no estuve de quiebre, y pensaba si como docente universitario o como integrante del movimiento cooperativo, y al final dije las dos. Y pensaba un poquito en una dimensión, ¿no? Porque acá recorrimos distintas dimensiones de lo que fue la dictadura y la necesidad de la memoria para pensar el hoy, ¿no? Que me parece que es un poco la invitación, y de alguna manera los derechos que están por conquistar o que siguen en disputa, ¿no? Me parece que gran parte de lo que se planteaba tenía que ver con eso. Y me pensaba con una dimensión que se suele tocar menos cuando se piensa en derechos humanos, pero que también está. Ahora hay algunos materiales y trabajos que tienen que ver con la dimensión económica de la dictadura. El negocio del terrorismo de Estado, pero también la instalación de un modelo que es, y en parte el cimiento, un modelo neoliberal que hasta hoy tenemos. Yo me voy a dedicar a decir 3 cosas que venía a cuenta cuando hablábamos con Nelson previo, que sucedieron en la dictadura o se instalaron en la dictadura y gobiernos progresistas de por medio y demás no se pudieron modificar. En 3 normas se pueden resumir gran parte de la disputa que instaló la dictadura y que no supimos hacer y que tiene correlato en la ausencia de derechos o derechos por conquistar. En el año 74 la dictadura desregularizó, o sea, dejó de regular el mercado de alquileres en este país. Desde ese momento nadie se volvió a atrever a discutir la regulación del mercado de alquileres, ni del suelo, ni de la vivienda en este país. Todos vemos horrorizado lo que pasa con la gente en situación de calle hoy, la ausencia de soluciones a garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas en su diversidad de necesidades. Sin embargo, nadie discute una propuesta, llamémosle de reforma urbana, o de necesidad de garantizar el derecho a la vivienda como derecho al goce y no como mercancía. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, en este país, con la no discusión de algunas cosas que sucedieron en la dictadura. La desregularización fue en el año 74. Nunca más se volvió a discutir, solo el movimiento cooperativo de vivienda lo planteó, y es un debe que creo que también debería estar. Evidentemente eso es solo una dimensión del proyecto económico que instaló la dictadura, que en los 90 solidificó, pero que después no se modificó. La segunda, que me parece importante también, que tiene que ver con algo que también dejamos de discutir, es la dictadura instaló la ley de intermediación financiera, traducido, secreto bancario. Nunca más el país volvió a discutir si estaba dispuesto a eliminar el secreto bancario, y gran parte de lo que pasa hoy con el lavado, el narco, la trata de personas, entre otras cosas, tiene que ver con esa ley. Como Uruguay acobija un conjunto de situaciones que son necesarias discutir. Hubo algunas modificaciones, es verdad, pero seguimos teniendo secreto bancario, y vaya que es cuando uno va a la justicia todo lo que hay que hacer para que se pueda eso poner en discusión. Esas 2 normas, tanto la regulación del mercado de suelos, de alquileres, que viene a mostrar la no discusión sobre todo un tema que tiene que ver con la vivienda, el suelo y demás, o la intermediación financiera, creo que nos pone en discusión de la necesidad de discutir también la dimensión económica para pensar los derechos humanos y los derechos sociales de hoy, y tienen algunas raíces en esa dictadura que solemos no ver. Ahora hay algunos trabajos que han salido sobre el terrorismo de Estado como negocio, y también la necesidad de pensar cuáles son los actores que se beneficiaron y se benefician aún hoy de la dictadura, y cuáles son las alianzas que hoy comentaban se siguen sosteniendo, que se siguen modificando, de la ausencia de verdad, de justicia y memoria, y también en ese plano económico que se sostienen. Hay importantes empresas, que hay compañeros con que compartimos la necesidad o el interés por el estudio del poder económico en Uruguay, que muestran cómo algunas de las raíces del poder económico hoy tienen que ver con la dictadura. Algunas tienen que ver con un recorrido más histórico, más largo, pero algunas tienen que ver ahí. Hay importantes empresas de distintos rubros que se han consolidado y han generado sus ganancias a partir de un beneficio y una alianza con el poder que no era solo militar ni cívico-militar, sino que tenía que ver también con una relación con el mundo empresarial que se sostiene. Entonces,
capaz que la invitación o el aporte que quería pensar era colocar algunos instrumentos que sigan hasta hoy y que ni siquiera culturalmente nos atrevemos a poner en discusión. ¿Quién está discutiendo hoy que la vivienda tiene que ser un derecho y que para que sea un derecho tiene que ser regulado? Nombren uno que esté planteando eso. No sé si hay alguien del Ministerio de Vivienda, pero lo invitaría a discutir esto. ¿Quién está discutiendo el secreto bancario? No sé si hay alguien del Ministerio de Economía o de otra, pero le invitaría a poner en discusión si el Uruguay se puede pensar en un modelo de desarrollo que no se base en acobijar capitales del lavado, de la trata y el narco. Bueno, algunas de esas políticas empezaron ahí, pero se sostienen hasta hoy, entonces miremos también la dimensión económica que sostiene la impunidad. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. La idea era esta, poder ver esa transversalidad. Le voy a pedir a Ada que pase a las compañeras de las religiones de matriz afro, a Evelyn metodista, porque bueno, estamos en una casa católica. El catolicismo bajo la dictadura, a pesar de haber estado cercenado, tenía la posibilidad de ciertas autonomías. Es importante ver aquellas formas religiosas, espirituales, que se vieron profundamente condicionadas. Les voy a pedir que sean muy estrictos en los tiempos, porque van quedando poco y queremos llegar a 8:30 por los intercambiando. Ada. Bien, gracias. Bueno, agradecer esta oportunidad de estar acá, hermoso esta instancia necesaria. Y bueno, escuchando el aporte de todas, todos, todes, hago total acuerdo, pero no podía dejar de pasar por mi mente en esto de memoria, justicia y nunca más, como una mujer afrodescendiente, no traer la época colonial a esta charla. Como algo fundamental para reparar nuestra sociedad, ¿no? Esta sociedad basada en el punitivismo, ¿no? en el racismo. Soy integrante del grupo de mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, donde las personas afrodescendientes estamos sobrerepresentadas, ¿no? Cuando se abolió la esclavitud, que ahí la sociedad pasa por una transición, una transformación, ¿no? de los derechos humanos ahí intervienen, que no se puede esclavizar más a las personas, pero ahí sucedió algo muy, muy importante. Se indemnizó a los esclavistas y no así a las personas esclavizadas, que son las que sufrieron ese quiebre, ¿no? Entonces me parece que tenemos que, en esto de las narrativas, de la transformación de las narrativas de odio, aporofobia, ¿no? La pobreza tiene color de piel. Si no tenemos una perspectiva antirracista, decolonial, no, es como que seguimos haciendo el típico apagar el fueguito, el incendio, ¿no? Y no ir a la raíz de la cuestión. Era simplemente eso, los asentamientos, estamos las personas en las cárceles, ¿no? En todos los espacios de mayor vulneración de derechos de la sociedad, de las sociedades, estamos ahí, las personas trans, o sea, todas las personas segregadas, ¿no? De la sociedad, discriminadas. Y bueno, como dije, repito, la pobreza tiene color de piel y eso es racismo institucional. Entonces eso, poder cambiar las narrativas para transformar. Muchísimas gracias, Ada. Y estamos juntándonos por la renta básica. Totalmente. Bueno. Bien. Bueno, buenas tardes, noches, ya no sé. Ada, está bueno tener escrito, porque Ada, me sacaste algunas cositas. Nelson me invitó a hablar sobre el tema de las religiones de matriz africana, pero todo conecta con todo, ¿verdad? Como decía, hay cosas que no se pueden hablar a partir solamente de la época de la dictadura, sino por ejemplo, lo que tiene que ver con la comunidad afro, de lo que venimos más atrás. El tema de las religiones de matriz africana sí sufrieron un impacto en la época de la dictadura, pero esto comenzó desde antes, que tiene que ver con el racismo, la discriminación racial. Entonces voy a leer algo para hacerlo cortito, para que Nelson ya no me diga la. Y yo tengo acá como unos apuntes, pero los voy a ir recortando por el tema de los tiempos. Igual supongo que en algún momento tendremos alguna otra oportunidad para hablar de ciertas cosas. Se puede seguir también en los grupos, ¿no? Exacto, ahí está.
Entonces, bueno, lo de antes de la dictadura no lo voy a decir porque lo acabo de decir, pero durante la dictadura el régimen militar implementó un control social férreo que afectó diversas expresiones culturales, sociales, incluyendo las religiones de matriz africana. Me gusta decir matriz africana y no matriz afro, porque afro somos la diáspora, entonces me parece que es un tema que tiene que ver con el lenguaje. La represión del espacio público y la organización social fue una de las cosas más afectadas. La dictadura buscó controlar y limitar cualquier tipo de reunión o manifestación pública que no estuviera bajo su supervisión. Esto afectó directamente a las prácticas del candomblé y la umbanda, como algunas de las líneas que se conocen en este país, que a menudo implicaban congregaciones y celebraciones en espacios comunitarios. También la invisibilización y ocultamiento en la fe. En el clima de represión, muchas personas pudieron optar por mantener sus prácticas religiosas en la esfera más privada para evitar problemas, obviamente. Era prohibido, entraban a los templos, rompían todo, se llevaban a la gente presa en pleno culto, no importaba que fuera lo que sucediera. Yo les cuento que yo nací en el 75, no lo viví esto, pero lo que tiene la comunidad afro, que no tenemos Biblia, no tenemos nada, pero tenemos una gran tradición oral, de transmisión oral, entonces por eso tengo la oportunidad de contar estas cosas. Vamos a ir. La resistencia cultural y preservación de la identidad. A pesar de los desafíos, las religiones de matriz africana también funcionaron como un espacio de resistencia cultural y reafirmación de la identidad afrodescendiente en tiempos de dictadura. Mantener las tradiciones, los rituales y la memoria a través de la fe fue una de las formas de preservar la dignidad y la herencia cultural frente a un régimen que buscaba homogeneizar y controlar. La propia perseverancia del candombe y las religiones de matriz africana y sus raíces es un testimonio de nuestra resistencia. Me parecía importante como poner estas cosas, pensé que Susana iba a estar, por eso busqué más bien algunas cosas que decir, pero bueno, gracias. No, gracias a ti. También quiero contarles, antes de esto, que soy integrante, aparte de todo, todos tenemos varios sombreros, todas y todas, soy integrante y fundadora de la primera red de mujeres religiosas de tradiciones de matriz africana, que se creó en el 2023 y somos el primer colectivo de mujeres trabajando este tema. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, como todos han dicho. Buenas tardes para todos. Yo soy Evelyn Bindmer, soy presidente de la Iglesia Metodista en el Uruguay. La Iglesia Metodista es una iglesia cristiana muy comprometida socialmente desde el inicio de su historia en el Uruguay en 1879. Por lo tanto, fuimos muy perseguidos por la dictadura. Tuvimos muchísimos pastores y personas presas, tuvimos muchísimas personas exiliadas y tuvimos también mucha resistencia. Nos iban a controlar qué se decía en los cultos, y un pastor que vino en el 2012, durante un año, él vivía exiliado y quiso volver a Uruguay, le entraron 2 veces a la casa para robarle la computadora, solo eso. O sea que las 2 computadoras que tuvo se las robaron. O sea que eso todavía perdura. Y voy a leer porque tengo que terminar en 5 minutos. Nosotros como iglesia perdimos una generación de valiosos intelectuales y teólogos que exiliaron y no retornaron. Voy a nombrar el más famoso, que es el pastor Emilio Castro. Estos popes, de los cuales estoy hablando, se reunían en la iglesia temprano en la mañana a discutir entre padres y laicos sobre sociedad y teología y el enfoque teológico de los problemas que atravesaban la sociedad. Eso lo perdimos. Ese cuestionamiento permanente se perdió. Tuvimos también una pérdida de jóvenes que no se recuperó y que diezmó generaciones futuras, porque jóvenes llaman a jóvenes.
La dictadura persiguió a pastores y sacerdotes, dado que en reuniones de jóvenes se transmitían los valores del Evangelio: amor, justicia y verdad. En Sarandí Grande, un pastor metodista y un sacerdote católico fueron presos por esta causa. Ante esta realidad, la Iglesia decidió suspender todas las actividades con jóvenes para no exponerlos. También perdimos membresía. Algunos por miedos, otros muchos por estar en desacuerdo con el enfoque que se tenía sobre la situación sociopolítica del momento. Había dos bandos, los amigos y los enemigos. Los amigos pensaban como nosotros, los enemigos lo contrario. Cualquier semejanza con la realidad a la cual lentamente vamos deslizándonos no es pura casualidad. No nos demos por vencidos, tendamos las manos, busquemos momentos de diálogo que no nos lleven de vuelta a ser los buenos y los malos. La tercera marca que nos quedó y fue nombrada por el ministro fue la desconfianza. Fue muy duro para lo que antes se promovía en democracia era delito en dictadura. La inseguridad, perder el valor como persona, la dignidad. Primero sos culpable y después, si podés, demostrás lo contrario. Nosotros tenemos un espacio en el cual se trabaja con personas en situación de calle. El año pasado, durante un encuentro en que se estaba hablando de la dictadura, se mencionó esto y una joven de la calle dijo: como nos pasa actualmente a nosotros, en la calle si hay problema, los primeros culpables somos nosotros y nos dan palos sin preguntarnos. Seguimos respondiendo del mismo modo, de acuerdo a donde estés, 40 años después. El quinto lugar, y que yo me atreví a llamarlo la imitación del lenguaje, es siento que nos quedamos sin palabras nuevas para describir estos años. Y me pregunto si el lenguaje es obsoleto, porque tenemos una incapacidad somos un grupo que nos hablamos y nos comprendemos, pero nos cuesta llegar a personas nuevas. La Marcha del Silencio convoca a mucha juventud y todos lo dijeron. Y no tienen consignas, todo pasa por el corazón, la solidaridad en la infinita tristeza de esa búsqueda permanente que se resuelve tan lentamente el lento goteo. Entonces, ¿será que las palabras que usamos no llegan o directamente generan resistencias? Lo dejo como pregunta. En medio de este caos, del miedo, del atropello a las libertades y a los derechos humanos, descubrimos como Iglesia la necesidad de abrirnos al mundo. Y allí hubo una luz de esperanza. Encontramos instituciones y personas dispuestas a darnos ayuda y sostén. Es así que recibimos apoyo de ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para sacar personas presas del país y asistir a los familiares de presos políticos que quedaron en la indigencia. Nos solicitaron si como Iglesia podíamos distribuir la ayuda. Gracias al trabajo y compromiso de una mujer, asistente social que se la jugó, María Teresa de Aizcar, la ayuda llegó a los destinatarios a través de la Iglesia Metodista. Tenemos también muchos organismos ecuménicos que se gestaron en esa época, por ejemplo, el Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ. En plena dictadura se atrevieron 5 personas a hacer una huelga de hambre en defensa de la libertad. Dentro de ellas, un sacerdote católico y un pastor metodista. También... Evelyn, te pido que... Ya termino, sí. Me queda esto. La Fundación Ecuménica de Desarrollo del Uruguay, el FEDU, que otorga préstamos blandos a microemprendimientos, surge en esta época. Hoy seguimos trabajando en forma conjunta en el Consejo de Iglesias Cristianas del Uruguay con el objetivo de defender nuestra casa común y la justicia climática. También aprendimos que por sobre los gobiernos existen otras fuerzas. Ayer se llamó Plan Cóndor, hoy capitalismo extractivista y reconcentrado,
que genera megamillonarios y aumento de la pobreza extrema. Ellos se niegan a cumplir las medidas de protección del medio ambiente acordado por gobiernos y encuentros sobre el tema. Es hora de concientizarnos. ¿Qué compramos? ¿Qué consumimos? ¿Qué desechamos? Termino acá. Muchísimas gracias. La verdad que muy bueno. Muchas gracias. Le pido al chileno y a Lucía Arzuaga, generación 83, de la cual soy parte, pero llego un poco más tarde. Ellos acá se organizaron. ¿Quién quiere? Bueno, buenas noches. La primera aclaración es que generación 83 no quiere decir que hayamos entrado a la universidad en el 83, sino que nos definimos así como los que éramos militantes estudiantiles a la salida de la dictadura. Bueno, como decía, ya que estamos acá, Perico Pérez Aguirre, dar testimonio es la mejor forma de pedagogía. Y por eso es que vine acá a contarles un poco cómo era ser estudiante universitaria durante la época de la dictadura. Y a mí me gusta hablar no solamente de las cosas que pasaban en la dictadura, sino que me gusta hablar de la resistencia a la dictadura, que es algo de lo que realmente se habla muy poco. Bueno, voy a tratar de ser corta. Yo entré a la Facultad de Medicina en el año 78, no como ahora, que si un joven termina el bachillerato y puede, se anota en una facultad, sino que en ese momento tenías que sacar el certificado de buena conducta, porque sabrán que los ciudadanos de nuestro país estaban clasificados en categoría A, B y C. Si la categoría que te daban te lo permitía, te anotabas para el examen de ingreso, porque la universidad estaba limitada a su ingreso. Si quedabas dentro de los cupos que había asignado tu facultad, ahí tampoco habías entrado. Ahí tenías que firmar el certificado de fe democrática, un certificado mediante el cual tú te comprometías a que si te enterabas que algún estudiante o funcionario de tu facultad tenía actividad gremial o política, lo ibas a denunciar. Pero bueno, así entramos a una facultad de puertas cerradas, había que dejar un carnet de estudiante para que te permitieran entrar, había vestimenta, como ya han dicho acá, no me voy a repetir, pero además había un reglamento. Estaban prohibida la actividad gremial y política, y ellos consideraban que más de 2 personas hablando juntas era reunión, y estaba prohibido. Pero desde el primer momento que pisé la Facultad de Medicina me di cuenta que ahí pasaban cosas. Porque un día llegué y había una concentración en el hall de la facultad en contra de la limitación de los posgrados. Porque entré el 14 de agosto y habían claveles rojos en las escalinatas desde la facultad y en los negatoscopios. Al año siguiente de entrada a la facultad nos visitaron 2 compañeros de la generación 75 y nos dijeron que a pesar de la ilegalidad, la EM había seguido existiendo todos esos años y nos invitaron a formarla. Y así fue que formamos la EM 78. Empezamos siendo 7 compañeros y en el momento que la FEU resuelve pasar en forma masiva a la CEP, que de eso les habla el chileno, había más de 90 estudiantes solo de mi generación militando clandestinamente en la EM clandestina. Y empezamos a buscar formas de acercarnos a los compañeros, de invitarlos a participar, de ganar espacios de legalidad. Así fue que creamos las cooperativas de apuntes, el campeonato de fútbol, los asados de bienvenida a las generaciones nuevas, las murgas, en algún momento las revistas legales, las academias gratuitas para preparar el examen de ingreso. Y fuimos ganando y ganando espacios de legalidad. Pero todo esto que yo se los cuento lineal, no fue tan lineal, porque por cada paso que dábamos nosotros había un golpe represivo. Y así fue que en el 79, después de la concentración en el hall de la facultad, se llevan presos, entre otros, a Juan Dati y al Tronconegri. En el 80 secuestran del Hospital de Clínicas a Alicia Sassarini. Alicia aparece 3 meses después en el 9º de Caballería pesando 37 kilos. En el 81 detienen a Fernando Borsari, Yolanda Esponda, Omar Pérez, Gonzalo Mujica. En el 82 a Ivonne Klinger, entre otros. Y en el 83, una vez que ya habíamos pasado por el plebiscito que pretendió legitimizar a la dictadura y había salido el no, para el cual militamos incansablemente. Había sido las elecciones internas de los partidos políticos, porque a partir de la derrota del plebiscito se planteó un plan de negociaciones para la salida de la dictadura, se vieron obligados. Había sido el 1 de mayo del 83, habían empezado las conversaciones del Parque Hotel que no llegaron a nada.
Bueno, pero en el 83, en un intento desesperado de hacer retroceder los avances para la derrota de la dictadura, detienen a 25 estudiantes universitarios y de UTU, 14 varones y 11 mujeres, entre ellos a mí. A pesar de que fue una cárcel más fácil, porque sabíamos que la dictadura se caía a pedazos, nos torturaron salvajemente. Yo durante la tortura pensaba que no me iban a matar porque ya estábamos en el año 83 y al año siguiente, acá que se habló de San Javier, mataron al doctor Vladimir Roslik en la tortura en San Javier. Pero quiero decirles que Juan Dati un día me había dicho que si caías preso lo más importante era ir a la cárcel tranquilo de que le habías hecho todo el daño posible a la dictadura. En el 81 un compañero me dijo que abrieron la puerta de la sala de la tortura y gritaron: acá traemos otro hijo de puta de la FEU. En el 83 yo fui a la cárcel con la cabeza en alto, absolutamente segura de que por cada uno de nosotros que caía, habían 10 que levantaban la bandera de la resistencia. Y bueno, ahora les dejo con el chileno que les va a hablar de la época de la FEU. Bueno, Lucía creo que dijo prácticamente todo. No. La verdad, primero, como muchos, hablar para mí en conventuales tiene una carga emotiva, simbólica muy grande. Los 3 últimos años de la dictadura, 82, 83, 84, yo prácticamente vivía acá, en los salones de adelante, porque los franciscanos habían tenido la valentía y la generosidad de darle al movimiento estudiantil el local para que fuera la sede del movimiento estudiantil que resistía a la dictadura. O sea, se la jugaron muy fuerte, teniendo a 2 cuadras nomás acá, Inteligencia, Maldonado y Paraguay, ¿no? Pedro, Ángel, por nombrar a algunos de los curas de la época, eran tipos formidables y con los cuales compartíamos todo el día. Lucía decía muy bien, Nelson nos pedía testimonio de cómo era ser estudiante universitario. A mí, yo iba a la Facultad de Derecho, entré en el 77, o sea, soy un año más viejo que él, o 2 por lo menos. Y lo primero era la cola para entrar. En la Facultad de Derecho la cola iba de la puerta, iba hasta la esquina, daba todo, para poder entrar. ¿Por qué? Porque te pedían la cédula. ¿Por qué pedían la cédula? Que además la tenías que dejar. Porque evidentemente tenían una lista de los que no podían entrar, ¿no? Y además, si dejabas la cédula, adentro no podías hacer algo muy alevoso porque después tenías que ir a buscar tu cédula. O sea, era una forma... pero además con eso, imagínense, chiquilines de 18, 19 años que están entrando a la universidad, era una forma de miedo, de amedrentar. Yo viví lo mismo que Lucía. Tuve que firmar un papel en que me comprometía a denunciar a cualquier compañero que yo viera que intentaba formar un gremio estudiantil. Y yo tenía que firmar eso, si no, no podía ir a clases. Y tampoco podía dar ningún examen si no firmaba eso. O sea, era un sistema terrible, terrible. Lucía decía, no podíamos juntarnos. Yo recuerdo perfectamente estar en el corredor de la facultad, estaba lleno de lo que nosotros llamábamos tiras, que eran policías, militares de civil, lleno. Te juntabas 4 y venían y te decían, circulen, saben que no se pueden juntar, circulen. Éramos chiquilines, ¿no? 18, 19, 20, 21 años. No podíamos conversar en el corredor de la facultad. Era un clima terrible. Y también Lucía lo decía muy bien, la capacidad de resistencia contra eso, ¿no? Yo siempre me maravilla cómo los jóvenes en Uruguay y en todas partes del mundo tienen esa capacidad brutal de resistencia, de rebeldía. Y ese proceso, sobre todo a partir del 80, a partir de que ganamos, de que le ganó el no al sí, y empezó de alguna manera a empezar a haber más resquicios en la dictadura para poder hacer oposición,
todo ese fenómeno que contaba tan bien Lucía, a ver, en mi facultad, organizar un asado era casi un acto revolucionario, porque como no te podías juntar a la facultad, hacías un asado, nosotros hacíamos en el Centro de Protección de Choferes, íbamos al Centro de Protección de Choferes y organizábamos un asado. Juntábamos 100, 200, 300, 400 que iban al asado, y era un acontecimiento que no podíamos creer, que estábamos juntos, que podíamos conversar, que podíamos proyectar cosas. Y surgían ahí las revistas, las cooperativas, las cosas, las murgas, porque además siempre, los movimientos estudiantiles siempre han tenido una cuota de alegría, de solidaridad, de ir para adelante. El 25 de septiembre del 83, que es la mayor expresión de la resistencia, es la marcha del estudiante. La marcha de estudiantes juntamos 40, 50.000 jóvenes que salimos de la explanada de la universidad, fuimos hasta el Obelisco, bajamos todo Bolívar y fuimos hasta el Francini. Llenamos el Francini, se nos quedaron miles fuera del Francini, la cancha llena, las tribunas llenas. Nosotros sentimos ese día que habíamos derrotado, Lucía estaba presa ese día, no nos podía acompañar, pero sentíamos que ese día habíamos derrotado a la dictadura, porque la dictadura había intentado generar una nueva generación que no estuviera, como decían ellos, contaminada por los que habían luchado por la justicia, por cuestiones sociales antes del golpe de Estado. Y quisieron separar a los jóvenes de la dictadura de los jóvenes anteriores. A los anteriores los reprimieron, los mataron, los persiguieron, los echaron. Y intentaron generar una nueva generación no contaminada. Cuando logramos poner 40, 50.000 jóvenes en la calle luchando por la democracia, por la libertad, contra la dictadura, nosotros sentimos que habíamos derrotado el corazón de su proyecto político, que era ganar una nueva generación, y no lo habían logrado. Entonces, en ese sentido, a mí me encanta, y termino, porque Nelson me está mirando mal, hay una gran cantante chilena que se llama Violeta Parra, que se llamaba Violeta Parra, tiene una canción que se llama Vivan los estudiantes. Y con qué corazón que les digo que vivan los estudiantes en aquel tiempo y en todos los tiempos, porque pobre sociedad la que no tenga estudiantes rebeldes. Es eso. Gracias. Muchas gracias. A ver, dado que se nos está despilachando un poco, nos faltaba el tema migración, Reiche, CEDU y FUBAN. Yo voy a pedir que lo hagamos, que nos dividamos en dos grupos, porque quedamos hasta las 8:30, ¿no? O sea, o 3 subgrupos, si se pueda seguir compartiendo, porque tenemos la dificultad de que si no se nos está yendo, todos quedamos hasta las 8:30, entonces queremos que puedan todos hablar de alguna manera, pero de igual forma a los 3 les voy a pedir un minutito nada más que digan para que manejen la temática, ¿sí? Tanto CEDU como Reichi y FUBAN, un minutito, que nos permita pasar a trabajar en los grupos. Sí, buenas noches, hace años que trabajo voluntariamente en defensa de derechos de migrantes y refugiados, exiliados, como se decía, durante los tiempos de la dictadura. Entonces, realmente pienso que en esto de hablar de memoria, el exiliado ha sido muy poco conocido en Uruguay. Y realmente es muy triste esto, porque fue un exiliado impresionante. Tuve la oportunidad de convivir con personas exiliadas en México, en España y en Países Bajos. Y había muchos países donde los exiliados podían haberse quedado viviendo sumergidos en un tema de consumo, recibía casas mucho más confortables que hasta el día de hoy debe de tener en Uruguay, y esto no les pesó. Lo que les pesó era: quiero volver, queremos luchar contra la dictadura, y wow, sí lo hicieron. ¿Cuántas familias de presos políticos que no han recibido apoyo y han sobrevivido en gran parte gracias al apoyo de que se venía del exterior? Entonces yo lo que pienso, ya que somos un poco los maltratados de hoy, que en algún momento hay que trabajar en recuperar esta memoria
que todos los exiliados que viven tienen en sus casas carpetas con cosas y papeles y cosas que son uno más interesante que el otro, eso por un lado. Y también pensar que cuando los refugiados, exiliados uruguayos fueron en muchos países muy bien recibidos, capaz que como país podemos pensar que también podíamos pensar en recibir un poquito mejor a gente que lo necesita. Bien, felicitaciones ahí. Que nazcan mil flores. Le doy la palabra a Carl. Quiero decir algo porque una estudiante me dice, profesor, ¿usted está de acuerdo que está sucediendo una masacre y un genocidio en Palestina? En lo personal les digo que sí, lo quiero decir públicamente porque el compromiso por los derechos humanos es condenar toda violencia y toda cuestión. Pero para mí es fundamental que los estudiantes entiendan que nos comprometemos en todos estos procesos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes y escuchar todos los testimonios de primera mano. Voy a intentar ser lo más breve posible. Pero bueno, soy Felipe, coordinador adjunto de CEDU. CEDU tiene 40 años, no por casualidad tiene 40 años, porque en el año 83, 84, las iglesias cristianas, como comentaba la compañera de la Iglesia Metodista, comenzaron a pensar cómo poder contribuir con la apertura democrática, cómo poder apoyar al retorno masivo de personas exiliadas y de personas que estaban en las cárceles por asuntos de la dictadura. En ese se trabajó fuertemente hasta la década del 90 y retomando lo que dice Rinche, desde el 90 hasta esta parte, CEDU como una forma de devolver lo que los pueblos del mundo y la comunidad internacional le dio a las personas uruguayas, que tan bien acogidas fueron en el exterior. Hoy trabaja para recibir a personas que vienen a Uruguay a buscar protección, paz y una mejor vida en una región y mundo muy incierto y convulsionado. Pero volviendo al año 84, 85, las iglesias se unieron con financiación internacional, en general de iglesias internacionales, para desarrollar dos programas. Un programa de emergencia a través de apoyo con mensualidades y apoyo en atención directa para vivienda y demás, para poder ayudar a las personas que lo necesitaban. Y a partir del año 86 se creó el programa de inserción laboral a través de créditos blandos, donde se apoyó los negocios o la posibilidad de negocios de muchas personas que salían de las cárceles y de las personas que regresaron a Uruguay. Y fue muy importante, fue liderado por desexiliados y por personas voluntarias. Luego salieron dos leyes, de ahí sí fui un poco más partícipe, la 17449 y la 18033, porque lo que también, además de provocar exilio, la dictadura, la consecuencia fue que las personas que volvieron desde el exterior no se podían jubilar, entonces se trabajó fuertemente con miles de personas para que se puedan acoger a la ley 18.033 que reconoce los años trabajados en el extranjero a través de pruebas, cartas que se hacen, documentación que se busca con el ACNUR, y un sinfín de tareas que hasta hoy hay algunas personas que todavía están en vías de jubilarse por esa ley. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. ¿Hablas tú? ¿Sí? Después tú en el grupo, ¿sí? Después en el grupo tú. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Nosotros en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua fuimos reprimidos desde el primer día de la dictadura cívico-militar. Hago un paréntesis acá, porque a veces nos olvidamos de eso. Fue una dictadura cívico-militar, no solo militar. Para nuestras obras participamos de la huelga general, que fue la respuesta de la clase trabajadora al golpe de Estado,
y como pasaba en todas las ocupaciones, éramos reprimidos y desalojados a garrotazos y al otro día volvíamos a ocupar la obra. Eso continuó en el tiempo, fuimos declarados un problema de seguridad nacional, que es bueno, a esta altura de la historia de nuestro país, es un orgullo decir que esa tragedia que nos cayó encima decretó que éramos un problema de seguridad nacional las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Tuvimos compañeros desaparecidos, compañeras y compañeros presos, compañeras y compañeros exiliados en gran cantidad. Fuimos un refugio también porque nos dimos la capacidad, que es la posibilidad que tiene el pueblo organizado. Nos dimos las posibilidades de refugiar adentro de las cooperativas, en nuestras casas, a las compañeras y compañeros perseguidos en muchos casos y asistir a aquellas familias que tenían compañeras o compañeros presos que a veces no tenían para comer y buscábamos entre nosotros la manera de resolver el problema. Por eso mismo fuimos declarados un problema de seguridad nacional, porque el pueblo organizado siempre es un problema de seguridad nacional cuando del otro lado hay una dictadura, ¿verdad? Funcionábamos igual, había una asamblea, teníamos que comunicar a la comisaría del barrio, sí, ya terminó, que había una asamblea, iba un tira a ver la asamblea, ahí nos llevaban un documento en donde decía con nombre y apellido quiénes no podían estar en la asamblea. Lo que ellos no sabían es que 4 o 5 semanas después hacíamos otra asamblea en donde resolvíamos lo que queríamos en función de que todos nos conocemos en las cooperativas. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti. La prueba de que la represión no es la última palabra. Bueno, les proponemos, porque queremos que por lo menos podamos dialogar en alguno de los subgrupos, o sea, nos juntemos, ¿sí? Y aquellos que no hablaron sean los que puedan decir algo en esos subgrupos, ¿sí? Nos juntamos ahí con una pregunta que vimos con el equipo, que quiero agradecer al equipo de diversidad del Ministerio de Derechos Humanos que realmente están presentes aquí, ¿sí? ¿Cómo les parece que impactó la dictadura en el desarrollo social integral de la sociedad y cuáles fueron las prácticas de resistencia en los diferentes colectivos? ¿En qué medida la recuperación democrática favoreció la garantía de los derechos humanos y cuáles son los déficits de los derechos humanos? Vamos a tratar de nuclearnos por lo menos en 2 o 3 grupos. Refugio también, porque nos dimos la capacidad, es la posibilidad que tiene el pueblo organizado. Nos dimos las posibilidades de refugiar adentro de las cooperativas, en nuestras casas, a las compañeras y compañeros perseguidos en muchos casos y asistir a aquellas familias que tenían compañeras o compañeros presos que a veces no tenían para comer y buscábamos entre nosotros la manera de resolver el problema. Por eso mismo fuimos declarados un problema de seguridad nacional, porque el pueblo organizado siempre es un problema de seguridad nacional cuando del otro lado hay una dictadura, ¿verdad? Funcionábamos igual, había una asamblea, teníamos que comunicar a la comisaría del barrio, sí, ya terminó, que había una asamblea, iba un tira a ver la asamblea, ahí nos llevaban un documento en donde decía con nombre y apellido quiénes no podían estar en la asamblea. Lo que ellos no sabían es que 4 o 5 semanas después hacíamos otra asamblea en donde resolvíamos lo que queríamos en función de que todos nos conocemos en las cooperativas. Muchas gracias de nuevo. No, muchas gracias a ti. La prueba de que la represión no es la última palabra. Bueno, les proponemos, porque queremos que por lo menos podamos dialogar en alguno de los subgrupos, o sea, nos juntemos, ¿sí? Y aquellos que no hablaron sean los que puedan decir algo en esos subgrupos, ¿sí? Nos juntamos ahí con una pregunta que vimos con el equipo, que quiero agradecer al equipo de diversidad del Ministerio de Derechos Humanos que realmente están presentes aquí, ¿sí? ¿Cómo les parece que impactó la dictadura en el desarrollo social integral de la sociedad y cuáles fueron las prácticas de resistencia en los diferentes colectivos?
en qué medida la recuperación democrática favoreció la garantía de los derechos humanos y cuáles son los déficits de los derechos humanos.